That's equally valuable. Seguro no conocen un nivel. All the time. Ya comienza Enlace UNILA, el punto de encuentro de ideas, cultura y comunidad. La universidad se escucha en Enlace UNILA. Muy buenos días, tardes o noches, depende en qué horario estén escuchando este programa. Esto es Enlace UNILA. Yo soy Julio López y el día de hoy me acompaña mi compañero Daviel Figueroa. Daviel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Julio, estoy muy feliz, muy emocionado por estar en otro programa aquí en Enlace UNILA y además un programa muy interesante el que tenemos el día de hoy, Julio. Exactamente, un programa bastante interesante porque se podría considerar que soy un poquito experto en el tema. Yo creo que de los pocos temas en los que soy experto que se pueden tocar en Enlace UNILA. Y el día de hoy, ¿no? Vengo con una pregunta, Daviel, porque está muy relacionada con esto. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Uy, mi superhéroe favorito, yo creo que me voy por la fácil. Mi favorito es el Hombre Araña. Ha sido mi superhéroe desde que soy un niño, desde que soy un adolescente y un adulto, porque justo la etapa, ¿no? De Tobey Maguire cuando soy un niño, Andrew Garfield cuando soy un adolescente y Tom Holland ahora que soy un adulto, han sido como mis héroes de toda mi vida. ¿Y tú, Julio? El mío, como no, es Batman. Yo creo que es súper fácil. Yo creo que con hablar conmigo 3 minutos en toda tu vida ya sabes que mi superhéroe... Con verte a la lejanía me doy cuenta que tu superhéroe favorito es Batman. Exactamente, sí, es Batman no de toda la vida, me encantaría decir que de toda la vida, pero de un tiempo para acá, desde que era niño. Ah, desde hace un año, ¿no? Más o menos. Desde hace un año, exacto, una semana yo creo. Ok. Pero sí, ¿no? ¿Y por qué le pregunto eso a Daviel? Porque el tema del día de hoy son los héroes, ¿no? Y cómo no, Daviel, vamos a arrancar este programa como siempre lo hemos arrancado, que es yéndonos al origen del héroe, ¿no? Mira, Julio, yo te pregunto ahora a ti, ¿por qué necesitamos a los héroes, Julio? Claro que sí, Daviel, mira, yo creo que el héroe a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas, porque diferentes culturas han adoptado esta figura del héroe de distintas maneras, creo que sirve como para reflejar los valores que se tiene sobre una cultura, sobre lo que tú tienes, sobre lo que tú piensas, ¿no? Y creo que es importante como para prevalecer no solo estos valores, sino que para tener una figura que incluso pueda darle como que algo bueno a los niños, porque así es como nacen figuras como Superman, incluso que nace en un contexto de guerra. Que yo creo que es un refugio perfecto para los niños de esa época. Sí, sí. Y yo creo que son para esto, ¿no? Justo como que para darte un pequeño escape, para hacerte creer que héroes que sí son reales, ¿no? Pueden estar cercanos a ti. Ahora que mencionas el hecho de Superman con los poderes y todo, yo te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Un héroe nace o se hace? O sea, ¿necesita poderes? Mira, es una cuestión bastante complicada porque dependiendo a quién le preguntes te va a dar una respuesta diferente, pero yo creo que el héroe se hace. Porque creo que mucha ficción te ha hablado del nacimiento de héroes. Del elegido, va. Del elegido. Pero yo creo que es el camino que tú tienes que tomar, que tú tienes que elegir el que te va a hacer superhéroe. Yo creo que incluso las personas que podemos considerar héroes reales nacen siendo personas comunes. Creo que tú como yo somos personas comunes, que nuestras decisiones pueden forjar un camino de convertirnos o no en llamados héroes, entre comillas, para mucha gente, ¿no? Y creo que ese es el concepto que se tiene en la literatura, en la ficción, sí, que de ahí es donde nacen los héroes, ¿no? Y ahora, diciendo tú que los héroes es algo que se nace, bueno, más bien, mejor dicho, es algo que vas forjando a lo largo del camino con tus decisiones. ¿Un héroe necesita superpoderes, Julio? Un héroe no necesita superpoderes, déjame te cuento. Esto es los superpoderes nacen también junto con Superman, más o menos, bueno, un poquito antes, pero quien toma esta idea de los superpoderes siendo necesarios para un héroe es Superman, con distintos poderes. Yo creo que son incontables los que le llegaron a poner a Superman, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, como que podía sacar una versión chiquita del mismo. Muy raro, suena todo. Sí. Pero yo creo que es justo esto. Lo que más necesita un héroe es la moral. Después te voy a contar un poquito una lista que encontré por ahí del Instituto Americano del Filme sobre los 10 mejores héroes y te vas a dar cuenta cómo prácticamente ninguno de ellos cuenta con superpoderes, porque el héroe lo que hace es las acciones que él toma, las acciones que él hace, las decisiones que toma y no lo que él puede hacer. Ok, es muy interesante esta cuestión de los héroes. Ahora, mucha gente a lo mejor nunca se pregunta ¿de dónde viene la palabra héroe? La palabra héroe proviene del griego eros, que significa protector, guerrero o semidios.
Los héroes griegos no eran perfectos, tenían defectos y en su gran mayoría finales trágicos. Ejemplos, tenemos a Hércules, Aquiles, Odiseo y Perseo, porque yo creo que en general la mitología griega, Julio, no me dejarás mentir, está plagada de héroes, de semidioses, como por ejemplo lo estábamos mencionando, Hércules, que es quien era hijo de quién, de Zeus y de una humana, ¿no? Si no estoy mal. Era hijo de un dios y bueno, él en base a sus acciones se termina convirtiendo en un héroe. Es verdad que tenía un poquito de ayuda por haber sido hijo del dios más poderoso de la historia de la humanidad. Bueno, de acuerdo con los griegos, no me quiero meter aquí en conflictos religiosos. También Aquiles, que también fue en su momento un semidios, que tenía su gran desventaja el talón de Aquiles y terminó en forma trágica. La gran mayoría de los héroes de la mitología griega terminaron, bueno, yo creo que todos terminaron en tragedia. Y bueno, el primer héroe de la historia, supuestamente se tiene registrado, es Gigalmés, el rey de Uruk, protagonista de la epopeya de Gigalmés. Su historia contiene elementos que aún vemos en los héroes modernos, como la fuerza sobrehumana, pelear contra monstruos, viajes y búsquedas de un propósito. Por muchas personas es considerado, por muchos historiadores más que nada, el primer gran héroe de la humanidad. Y tiene sentido, porque si tú pones a ver un poco sobre la historia de Gigalmés, el rey de Uruk, hay muchos elementos de los héroes que hasta la fecha los seguimos teniendo en los héroes actuales. Como ya lo mencionábamos, la superfuerza, un propósito, el camino, luchar contra monstruos que representan el mal. ¿O estarás de acuerdo conmigo, Julio? Sí, exactamente. Es una escritura de Mesopotamia de hace más de 4000 años. Es tan antigua que procede a la mayoría de los héroes famosos que conocemos, obviamente. Y como mencionabas, aquí se rescatan varios elementos que aún siguen vivos a lo largo de los años en los superhéroes. Como mencionabas, se cuenta que es excepcionalmente fuerte, que emprende aventuras como que mágicas, ¿no? Aventuras imposibles, que lucha contra monstruos, como lo habías mencionado. Pierde un amigo cercano, esta pérdida que se cuenta como para forjar al héroe, ¿no? Se enfrenta a la muerte e incluso regresa transformado por sus experiencias, como lo haría todo un héroe. Es muy interesante conocer esta pequeña como que historia, ¿no? Porque te da a entender que los héroes no son algo moderno, no son una invención nuestra, sino más de lo que venían los antepasados, ¿no? Cómo tenían este concepto tan arraigado también al heroísmo los antepasados. Sí, luego como ya mencionábamos algunos, pero tenemos los héroes de la antigüedad, de Grecia los héroes que buscaban la gloria y el honor, los de Roma los héroes y guerreros y sobre todo conquistadores, porque los romanos que eran bien sanguinarios y conquistadores, para ellos el héroe perfecto era aquel que conquistara todos los territorios habidos y por haber. Luego en la Edad Media el héroe se convierte en el típico caballero y protector como el rey Arturo, que yo creo que es ahí donde empieza el código moral de los héroes modernos, que es con el caballero de la Edad Media que siempre por el honor, vivir por la gloria, por mi rey, por mi reino, por mi gente. Es ahí donde empieza esa cuestión un poquito más moral que empieza a caracterizar a los héroes. Luego ya tenemos los héroes que llegan a la literatura moderna, Julio. Antes de los cómics surgieron figuras como Robin Hood y el Zorro. El Zorro, para quien no los conozcan, es considerado una gran inspiración para Batman y su identidad secreta y por la lucha de la justicia. Robin Hood, a mí lo personal, yo creo que todos hemos escuchado la historia de Robin Hood. La persona, ¿era un arquero o eso ya es una cuestión más adelante? No sé. Pero es una persona que se encargaba de robarle a los ricos para distribuir esa riqueza entre los pobres. Que a mí lo personal, el mensaje que da me encanta, me gusta mucho, un poco socialista de su parte, pero no soy quien para juzgar y para decir que estaba mal o no, Julio. Exactamente, y mira qué bueno que estás mencionando estos héroes que llegan a la literatura, ¿no? El Zorro, como mencionas, es una gran inspiración para Batman. De hecho, como dato curioso, en muchas versiones de lo que es Batman en su origen, recuerdas que matan a sus padres, saliendo o de ver una película o ver una obra de teatro. La mayoría de ocasiones se cuenta que es el Zorro lo que estaba viendo con sus padres, ¿no? Poético porque, bueno, es la figura que él toma como la figura moral, Batman. Pero bueno, ahora que mencionas esto, es importante recalcar que por esas épocas ya digamos que la figura del héroe toma un significado mucho más poético, porque es alguien más que fuerte, es alguien más que capaz de vencer a los enemigos, porque en casi todas las culturas un héroe es como una persona que enfrenta una dificultad extraordinaria, ¿no? También Don Quijote creo que va contando como un héroe un poco accidentado junto con su compañero, ¿no?
Sí, bastante viejo. Me tendré que leer el Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Exactamente, creo que es de 1609, puede ser, o tal vez... Posiblemente el mejor libro en la historia de la cultura, bueno, hispanohablante, por así decirlo. O de los mejores libros de la historia en el más general. influyente históricamente hablando, sí. Sin duda. Sí, sin duda. Y lo interesante es que prácticamente todas estas civilizaciones han creado héroes. Pues como mencionaba, los griegos tenían a Hércules y Odiseo, incluso que Odiseo, pues ya sabes que también es como un poco este héroe moderno con lo que es la Odisea, ¿no? Los nórdicos también tenían a Sigurd, los pueblos mesoamericanos tenían a Hunapú, e incluso la literatura medieval llega con el rey Arturo. Aunque sus historias son diferentes, obviamente, todas cumplen con la función similar de que representan aquello que una sociedad admira y aspira a ser. Porque los héroes, en cierto sentido, son una respuesta a una pregunta universal, que es cómo debería actuar una persona cuando las cosas se ponen difíciles. Qué dato curioso para la gente, ya va a salir en cine la película de Odisea, que va a tratar justo del héroe Odiseo, si no estoy mal. O bueno, no sé si él va a ser el protagonista, pero va a tener algún papel importante. Yo tengo muchas ganas de ver la película porque se ve que en cuanto a la historia va a ser un poco bastante fiel a lo que fue el libro. Muy emocionado, Julio, por verla. Pero ahora, si te parece bien, nos vamos a lo que viene siendo el punto más importante de este bonito programa: el nacimiento de los héroes. En la década de 1930, durante la Gran Depresión, esa que desestabilizó toda la gran economía de los Estados Unidos, bueno, en general del mundo. El mundo estaba viviendo una crisis económica impresionante, la gente no tenía que comer. Yo he visto videos, Julio, de la Gran Depresión. Había filas enormes que abarcaban toda una ciudad solamente para conseguir comida. De verdad, era una época sumamente desesperanzadora, una época donde la felicidad era de las pocas cosas que no abundaban. Era horrible esa época, pero nació Superman. Nació esta figura importante que su principal propósito era la esperanza, porque yo creo que de Superman lo que mejor representa es la esperanza y el heroísmo. Y en una época en donde la gente literalmente se estaba muriendo de hambre, estaba perdiendo sus casas, no encontraba trabajo, que te tengas, sobre todo para los niños, quienes eran los que peor la estaban pasando porque no tenían culpa de absolutamente nada, que tengan a un héroe, a una figura en donde por lo menos tener un poco de esperanza y alegría en su vida fue fundamental. Ya después de Superman apareció Batman, Wonder Woman y Capitán América. Los superhéroes se convierten en símbolos de esperanza y de justicia, que bueno, dato curioso, Capitán América nace un poco más cercano a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y fue el símbolo patriota de Estados Unidos. De hecho, yo he visto muchas publicidades de Superman combatiendo nazis. Bueno, de hecho, la primera película de Capitán América del universo Marvel es luchando contra Cráneo Rojo, que es un nazi. Un nazi. Que incluso Hydra es como que el Shield, pero de los nazis, sí, curiosamente. Hay mucha simbología ahí, pero yo no sé tú, Julio, he visto muchísima publicidad del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, siendo ese símbolo patriótico, dándole esperanza ya no a los niños, sino a los soldados que ahora iban a pelear por su país. Exactamente, de hecho, una de las portadas más icónicas de Capitán América, te mentiría si te digo que es la primera, porque la verdad no recuerdo, pero estoy casi seguro que sí es en su primera aparición. Es una portada muy icónica que es Capitán América dándole un golpe a Hitler en la cara. O sea, se volvió tan ese símbolo tan arraigado que bueno, hacen esta imagen, es Hitler, es literalmente Hitler recibiendo un puñetazo en la cara por parte de Capitán América. Y también digo, no me gustan estas figuras como que americanizadas, digamos. Capitán América, incluso Superman, porque Superman es escrita y creada por dos judíos que obviamente en el contexto de que vienen siendo refugiados, ¿no? También tiene un poquito este contexto americano que muchos escritores utilizan a su favor. Pero fíjate, te cuento que gracias a justo Superman, es que a pesar de que ya había personajes con poderes extraordinarios, el término superhéroe empezó a aparecer apenas en los años 30. Con el debut de Superman, ya estaba como que de moda que en estos tipos de cómics empezaron a poner como el prefijo super a todo. De que superaventura, superhombre, superhumano, ¿sabes? Y los editores y periodistas comenzaron a usar la palabra superhéroe para describir estos nuevos personajes que eran más grandes que la vida. Con el tiempo, fíjate que el término lastimosamente quedó tan asociado al género que compañías como Marvel y DC llegaron a registrar conjuntamente la marca comercial superhéroe y superhéroes. ¿Te imaginas registrar esas dos palabras comercialmente siendo las dos empresas? Porque ya es un conjunto, o sea, no es que Marvel se haya aprovechado. Sí.
conjuntamente lo fueron a Es registrar. como si alguien registró una empresa, se llamara Hola o algo así, registrar la palabra Hola, ¿no? Exactamente. Que me cobraban por decir Hola. Ajá, exactamente, pero pues sí, fue gracias a ellos que... Bendito Dios fue eso. Marvel y DC, no Nintendo, porque si no sí estaríamos en un problemón de demandas. Ahorita nos estarían demandando en esta Nos estarían demandando. Estaría llegando Pikachu con su traje y nos estaría... Exacto. Uy, exactamente, David. También, de hecho, cuando aparece Superman, mucha publicidad nada más lo llamaba Superman, o sea, todo junto, porque sabes, es Superman, como Spider-Man, como Batman. Pero gracias a esto es que se empieza a publicitar Superman, pero es que esto está inspirado indirectamente por el concepto filosófico del superhombre de Nietzsche, que ya hemos hablado de él, ¿no? Anteriormente. En otros programas se ha hablado de este concepto. Yo dije, caray, ¿en qué momento hablamos de él? Aquí no, pero sabemos que es un concepto bastante largo, sabemos que esto del superhombre, del superyo, ¿no? Uh-huh. Pero pues pronto se hizo evidente que Superman era algo más distinto, no era simplemente un superhombre, sino que un héroe con ya más identidad propia, una misión y estética propias. De ahí que el concepto superhéroe terminara consolidándose como una categoría nueva dentro del género de los cómics, ¿no? Es impresionante cómo una pequeña figura le da tanta alegría a la gente. En lo personal, yo creo que Superman ha sido el superhéroe más importante en la historia, porque fue literalmente el que catapultó a todos los superhéroes, y hoy por hoy tenemos los que tenemos gracias a Superman. Capitán América, fíjate que yo no era mi fan, o no soy fan de Capitán América, por lo mismo de como tú lo mencionabas, es muy americanizado. Entiendo que los americanos, o bueno, los gringos se sienten identificados por él, porque pues literalmente su traje, su bandera y todo lo demás, pues lo representa Capitán América. Además que, con el debido respeto, ya aquí ya podemos entrar en un tema un poquito constante. Capitán América me suena más a Capitán Continente América, ¿no? ¿verdad? O sea, ellos no son América. Ellos no son América. Pero bueno, enseñarle de geografía a los gringos está medio complicado. Si se me ofende a alguno, ni modo. Que no creo que nos estén escuchando. De hecho, en Kick-Ass hay un personaje que se llama Coronel Barras y Estrellas. No me dejarás mentir, Capitán Barras y Estrellas no sonaba mal, ¿eh? Es que además Capitán Barras y Estrellas sí queda más con tu país. Sí, porque Capitán América dices, ¿América de dónde? ¿México? ¿Sudamérica? ¿De Canadá. qué parte? Ajá, porque todavía hay que dijeron, ok, Capitán Norteamérica. Ok, te lo segmentas un poquito más. Ya dices Sudamérica, no. Pero Capitán América englobas a todo el continente. No me termina de gustar. Es cuando querían cambiar el Golfo de México a Golfo de América. El único Golfo del continente es América. Entonces, Sí. bueno, un poquito raro. A mí por eso no me siento identificado. Cada que sale un superhéroe mexicano, evidentemente yo compro el póster y lo pego en mi cuarto. Y como siempre lo hago. Ya luego, Julio, llegamos a la revolución de Marvel. Los héroes dejan de ser perfectos y se vuelven más humanos. Tenemos a superhéroes como Iron Man, Hulk, los X-Men, pero yo creo que el superhéroe que más representa para mí ser humano es Spider-Man. Y es por eso que a mí me encanta, porque yo personalmente me súper identifico con el Hombre Araña, porque es un adolescente, que bueno, dependiendo de las versiones puede ser un adulto, pero en su mayoría es que es un adolescente, un adulto joven, que pasa por problemas financieros, no tiene a sus padres, tiene que trabajar, estudiar y ser superhéroe al mismo tiempo. O sea, ese superhéroe que no es perfecto y que sufre los mismos problemas que sufren los ciudadanos y las personas comunes como yo. Porque, Julio, seamos sinceros, ¿cómo te identificas como Batman? No eres millonario. No soy millonario, tengo a mis dos papás. Me puedo medianamente identificar con Superman por el hecho de ser periodistas. Pero yo me identifico con Batman porque te das cuenta en la ciudad donde vive. Yo creo que no es muy diferente a Cuautla, ¿eh? Yo creo que hay más peligro aquí en Cuautla que en Ciudad Gótica. Y Ciudad Gótica, lo que tú quieras, pero está más bonito. Hay rascacielos, hay edificios bonitos. Siempre es de noche, como aquí. Es correcto, Julio. Bueno, en ese caso sí, pero fuera de eso, es un millonario que no tiene como tal problemas. O sea, ¿cuál es el problema de Bruce Wayne? Que no se pudo comprar su nuevo superyate. Luego, No, tú dices sí Superman, o sea, sí, me identifico por ser periodistas, pero él ni es humano. Él ni es humano. Ni es humano, Mucha entonces razón. yo sí con el Hombre Araña me identifico muchísimo porque es igual de miserable que yo y aún así decide hacer el bien, decide ser un superhéroe. Yo lo quiero muchísimo, Julio, y es por eso que me encantó esa revolución de Marvel en donde los héroes también, Tony Stark, que si bien yo creo que es un poco similar a Batman porque es un millonario, egocéntrico y todo lo que tú quieras, pero también tiene su respectivo lado humano. Esa revolución de Marvel a mí en lo personal me gustó mucho, que el héroe no sea perfecto. Pues mira, te voy a contar, aquí voy a irme un poquito, ¿no? Tú tienes permitido interrumpirme cuando se te dé la gana. Ok. Porque aquí tengo mis anotaciones, incluso, a ver, obviamente Marvel, gracias a Stan Lee, de hecho lo cuenta de que él llega con la idea de, sí, mira, tengo esta idea de que es un niño que tiene poderes de araña, y le dijeron de que, pues mira, no, pero podemos sacarla en Amazing Fantasy, que era una revista en conjunto que salían varios cómics en una, ¿no? Uh-huh. Sale Spider-Man, las ventas se disparan de Amazing
Amazing Fantasy, creo que es el número 15, y ahí es cuando llega la editorial de Marvel a decirle, hey, ¿te acuerdas del Spider-Man que me contaste que me encantó? Del que te rechacé y te dije que no, mejor no. Pues, ¿qué crees? Que siempre sí. Que siempre sí, exactamente. Pero es que Stan Lee justo, creo que reivindica lo que es el superhéroe, porque ya incluso mete valores a los cómics, como lo puede ser la valentía, porque pues ya sabes, incluso lo decía Chespirito con el Chapulín Colorado, ¿no? Que un héroe siente miedo porque comprende el peligro, pero lo que distingue es que no permite que ese miedo decida por él. Que no sé si Qué viste, gran frase, ¿eh? No sé si viste incluso una entrevista de Chespirito donde él dice que el Chapulín Colorado es mucho más héroe que Spider-Man, que Superman, porque ellos tienen Yo la única poderes. que vi fue la de los 7 defectos ¿Los 7 defectos? de Chespirito. No, creo que esa no... No tiene nada que ver No con tiene él. nada que ver, Ah, ok. no. Pero creo que sí había mencionado algo de que es más héroe o Sí, que es sí. mejor héroe. Porque a pesar del miedo, él se sigue enfrentando a los peligros, ¿no? También tenemos a la justicia, porque pues no lucha únicamente por interés propio, sino que defiende una idea de lo que considera correcto, aunque hacerlo le traiga problemas, ¿no? Hacer un bien que parezca mal, ¿no? Ok. Se suele decir. Sí. El sacrificio, que pues ya sabemos, el sacrificio es lo que convierte una hazaña en un acto heroico, que muchas cómics, muchas películas, muchas series han abordado esto del sacrificio humano, del sacrificio de tu identidad, como lo hemos visto con Spider-Man recientemente, ¿no? El honor también, como un héroe puede equivocarse, pero intenta actuar de acuerdo con un código moral. La esperanza, que yo creo que ahorita la esperanza está agarrando un nuevo concepto con Superman, con su nueva película, Sí. que es que incluso cuando parecen derrotados, su mera existencia recuerda a otros que vale la pena seguir luchando. De hecho, aquí una vez tuve una conversación un poquito, esto ya es extra, ¿eh? Ojo. Tuve una conversación un poquito... con alguien que le gustaba mucho Spider-Man, diciéndome que Batman no representa la esperanza. No era yo, ¿eh? Antes de, exacto, no era Daviel, antes de que saliera de Batman de 2022, y yo creo que de Batman 2022 vino a como que callar la boca, de un manotazo de lo que representa la esperanza, porque ahí él mismo lo dice, ¿no? De que Batman es un símbolo. De hecho, a mí lo que me encanta de Batman, otra vez me estoy yendo, Daviel, pero deja que me vaya. Sí. Lo que me encanta de Batman es que en muchos cómics, muchas series, muchas películas te plantean de que la gente cree que él es un mito. O sea, no tienen certeza de que es real. Creen que la batiseñal se prende únicamente como para asustar a los maleantes, de decirles, sí existe Batman, pero no tienen la certeza de que exista, creen que es un mito. Imagínate tú que aquí se populariza un mito de que llega un hombre de casi 2 metros vestido de murciélago a golpear a todos los criminales. Está raro. Pero que se popularice el mito en el bajo mundo de que los que roban, los que apuñalan le tienen miedo, ¿no? En el bajo mundo, pues en nuestros barrios. En nuestros barrios, exactamente, en Casasano, que se popularice ese mito. Sí tendrías un poquito de miedo, ¿no? Pero dirías, qué ridículo suena hasta que te lo topas enfrente. Sí, bueno, pero yo no lo vería como algo ridículo ya cuando tengo un tipo de 2 metros enfrente con una armadura de murciélago. Exactamente, es el punto. Por eso Creo que me desde queda un tanto. golpe me deja parapléjico. Pero mira, yo lo que quería llegar, justo con toda esta conversación, lo que mencionas de la revolución de Marvel, vamos a ver por qué llega esta revolución. Porque justo en la época de los 50, 60 aparece Frederick Wertham. Freddy Wertham, muchos lo recuerdan como un psicólogo, en realidad es un psiquiatra sin bases psicológicas reales. Ah, caray. Escucha, sin bases psicológicas reales, él empieza a hacer estudios, empieza a sacar libros en contra de los superhéroes. En los años que... En contra de los superhéroes, como te decía, en los años 50 se convirtió en el principal crítico de los cómics en Estados Unidos. Su argumento, ojo, era que los cómics, especialmente de crimen, terror y superhéroes, fomentaban la delincuencia juvenil. Haz de cuenta como si ahorita le echaran tierra a la música. En esos años, como en esos años todavía estaba estigmatizado la psicología, la psiquiatría, obviamente era mucho más fácil. Su obra más famosa, el libro Seduction of the Innocent, o La seducción de la inocencia, publicado en 1954, ahí hacía afirmaciones que hoy parecen bastante extravagantes, ¿no? A ver. ¿Por qué? Decía que Batman y Robin promovían la homosexualidad. Ah, caray. ¿Te estás preguntando por qué? Bueno, en esas épocas, como ya está un poco suavizado el tema de los cómics, no es tal cual como lo conocemos el día de hoy, que ya agarran historias más adultas, problemas más reales, ¿no? Incluso sabes que tiene una relación padre-hijo. Sí. Pero no sé por qué en esas épocas les daba por hacer que pareciera una relación bastante rara, que incluso dormían juntos. Batman usaba trajes de diferentes colores casi que cada cómic. Entonces sí era que promover la homosexualidad. Yo creo que para un padre conservador era muy fácil de tragarse eso, ¿no? Yo creo que hasta hoy en día es muy Algunos fácil. sí se lo compran, ¿eh? Sí. También que Wonder Woman fomentaba ideas peligrosas sobre el rol de la mujer, Daviel.
Ah, caray. Exactamente. Ahí sí Además, estoy de acuerdo. No es cierto, no es cierto. además también tenía su este lado igual homofóbico porque decía que promovía el lesbianismo. Ok. Cosa que te voy a decir desde ya no está muy alejada de la realidad porque se cree que el escritor lo hacía con ideas de bondage, que por eso tenía el lazo de la verdad y por eso peleaba contra puras mujeres. Entonces, eso sí, no creo que esté tan alejado de la realidad, pero eso sí era muy obvio. Pero yo lo veía como premio. Exactamente, como premio lo vemos todos. También que los cómics de crimen enseñaban a delinquir, porque con cómics como detectives, todo este tipo de cómics, ¿cómo te van a enseñar a delinquir? Estoy de acuerdo. Y también que los cómics de terror enseñaban psicológicamente a los niños a estar dañados. Así nada más, a estar dañado. A estar dañaditos. De que si lo ves, te rompes. Sí, se lo ves, te rompes. Y pues mira, sus acusaciones generaron una enorme polémica pública, como era de esperarse. Hubo incluso audiencias en el Senado de Estados Unidos sobre delincuencia juvenil, y los cómics quedaron en el centro de debate. Para evitar una regulación gubernamental, la propia industria creó en 1954 la Comics Code Authority, la CCA, un sistema de autocensura. El famoso sello que aparecía en las portadas decía algo como Approved by the Comics Code Authority. No, era un sello que venía justo como esquinado en los cómics que te daba a entender que estaba siendo probado. Haz de cuenta como los sellos que hay hoy en día en las frituras. Ajá. Que consumimos, haz de cuenta similar. El sello de la Profeco de te lo apruebo. Sí, y es que además eran brutalmente estrictas estas reglas porque fíjate, no se podían mostrar vampiros, hombres lobo o zombies, por esto mismo del terror. Ok. Los criminales no podían resultar atractivos, no sé a qué se refiere con esta regla. No sé, bueno. Pues si alguien ve atractivo al guasón, que se vaya a checar, ¿eh? Exactamente, la autoridad debe ser respetada, o sea, los policías no podían ser ridiculizados, no podían como quedar abajo de los superhéroes, el bien siempre debe triunfar. Un concepto que yo creo que de los superhéroes tú tienes de chiquito, de que el bien siempre va a triunfar hasta que creces y ya te das cuenta que no es muy así, ¿no? Que no. Y se limitaba la violencia, el terror y cualquier insinuación sexual. El golpe fue tan fuerte que editoriales enteras desaparecieron. La más afectada fue EC Comics, que publicaba cómics de terror legendarios como Tales from the Crypt, que bueno, rescataba monstruos antiguos como Frankenstein, Drácula, para convertirlos en cómics, ¿no? Lo más interesante, fíjate, es que décadas después, varios investigadores revisaron los archivos de Wertham y encontraron que muchas de sus conclusiones eran exageradas, sacadas de contexto o basadas en evidencia muy débil. Hoy, obviamente, suele verse como una figura compleja, alguien que tenía preocupaciones genuinas por su infancia, pero que terminó provocando una de las mayores censuras en la historia del cómic injustificadamente. De hecho, hay una ironía muy enorme, ahorita que a nosotros nos gustan mucho los superhéroes, pues Wertham ayudó a definirlos. Pues al obligar que los cómics se volvieran más limpios, el género de superhéroes sobrevivió mucho mejor que los cómics de crimen o de terror, porque fueron los que mejor se pudieron regular, porque ya mostraban el bien, eran mucho más limpios, mucho más pulcros, a diferencia de lo que puede ser el terror o el crimen, ¿no? Entonces los ayudó a sobresalir. Ahora, ¿qué pasa? En las épocas de los 70, me parece, ¿sabes quién es el primero en dar este paso y romper las estructuras que había planeado Wertham? ¿Cuál? Spider-Man. Spider-Man, como aquí mencionamos antes, papá cargando, exactamente. Fue como que la primera en ignorar abiertamente el Comics Code, hablando de editoriales grandes, y el cómic fue The Amazing Spider-Man número 96 en el 71, pues el gobierno de Estados Unidos le pidió a Marvel que publicara una historia sobre los peligros de las drogas. El editor en jefe, que era Stan Lee en ese momento, escribió una trama donde un amigo de Peter Parker cae en la adicción a las pastillas. El problema era que el Comics Code prohibía públicamente cualquier representación de drogas, incluso si el mensaje era claramente antidrogas. Marvel envió el cómic para la aprobación, se lo regresaron y le dijeron no, esto no puede estar aprobado. Entonces Stan Lee tomó una decisión histórica que era, igual vamos a sacar el cómic. Te preguntarás, ¿qué repercusiones tuvo esto? Porque además fue una historia de 3 números, no fue nada más un cómic. Fue el 96, el 97 y el 98 de The Amazing Spider-Man, que salió en sello de aprobación. Pero ¿qué crees que ocurrió? Me imagino que hizo un revuelo en toda la sociedad, ¿no? No hubo ningún tipo de escándalo, porque como que nadie se fijaba en eso. No hubo ni siquiera prohibiciones, la crítica lo recibió positivamente y los lectores, que hasta los más pequeños, entendieron perfectamente el mensaje. Marvel no fue el primero en romper este código, pero como que fue la más famosa, como que es la primera editorial grande que da este paso. Ajá. Entonces se considera importante, ¿no? Que haya hecho esto justo con Spider-Man, que yo creo que es el icono más grande que tiene Marvel. Y sí es una repercusión histórica lo que hacen aquí, porque imagínate que hoy en día se sigan viendo
viendo este tipo de historias, yo creo que no hubieran sobrevivido a los cómics, ¿eh? Ahora, yo te pregunto, no sé si estás informado sobre el tema que me dices. Dices que se hizo una regulación sobre todo ese tipo de cosas para los cómics. Sí. Pero ¿hubo algo similar para los libros y la literatura? No, porque este estudio que se hace era exclusivamente contra los cómics. Que es una tontería, ¿estás de acuerdo? Que si vas a criticar a los cómics por promover violencia y no sé qué, hay libros que dicen cosas peores, que no tienen esa regulación, y la literatura, o sea, yo creo que más que nada por la cuestión de que ellos dicen, es que en el cómic está gráficamente dibujado, pero en los libros está gráficamente explícitamente dicho, escrito. Sí, yo creo que justo eso de que esté gráficamente dibujado es lo que le juegan contra los cómics. Además, se tiene la teoría de que él simplemente quería fama y aprovechó el boom de los cómics que estaba en ese momento para como que intentar boicotearlos, ¿no? Que sin si razón aparente. Ya pasamos de época, al final estas cosas se repiten. Un gran ejemplo son los videojuegos, que tuvimos apenas hace un año con el gobierno un problemilla aquí de que querían poner un impuesto porque los videojuegos promueven la violencia. Sí. Que yo creo que esto daría para un programa entero, junto con alguna psicóloga, que analicemos si los libros, la música, las películas, videojuegos, cómics, realmente influyen en la conducta de los niños, de los adolescentes, de los adultos a cuestiones violentas. Se podría hacer un gran programa de eso, pero yo sí estoy completamente de acuerdo que sean ese tipo de regulaciones, porque primero quitas creatividad, matas la creatividad y la libertad de expresión también. Y más importante aún, creo que no había o no se hizo un análisis tan riguroso para determinar que realmente los cómics, los superhéroes y todo eso hicieran o influyeran en los jóvenes a que empezaran a delinquir o en cuestiones de violencia y todo eso. Me parece realmente, Julio, una tontería. Exactamente, y yo creo que a todos les pareció una tontería. Bueno, les parece, porque en ese momento te digo, como fue aprobada, yo creo que una tontería no parecía en esa época. Pero sí, como yo te decía, creo que era también por lo conservadores que eran, el miedo que daba, ¿no? La psicología y la psiquiatría en ese momento. Es que siempre que hay algo nuevo a la humanidad de la Tierra. Sí, exactamente. Y busca como que a taparlo. La humanidad históricamente no está adaptada a los cambios. Nos adaptamos a los cambios, pero no nos gustan. Exactamente, pero la verdad que buena esa de Marvel de haber roto el código, porque déjame decir... ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Con su icono más grande, ¿no? Como ya lo hablábamos, pero de ahí nacen historias muy interesantes, porque luego llega también la misma Marvel con una historia que se llama Demon in a Bottle. Bueno, se proclamó después como Demon in a Bottle de Tony Stark, que habla de cómo está lidiando con su alcoholismo durante varios números. O sea, y la historia ni siquiera es que sea tan profunda, pero entre líneas se está dejando ver que lo es, porque sigue luchando contra malos, sigue haciendo tales cosas, pero él dentro está luchando contra sí mismo y su alcoholismo. Incluso creo que ganó un premio Pulitzer, me parece, esa historia, porque fue la primera que directamente tocó algo tan fuerte como el alcoholismo. A mí me encantan cuando las cuestiones de superhéroes tocan temas profundos, cuando no se enfocan solamente en ser películas aptas para todo público, sino que hay un mensaje tan profundo de por medio. A mí me encanta. Exactamente, porque además yo creo que es lo que nos puede identificar con ellos, que son humanos, que tienen problemas humanos. También luego DC Comics afortunadamente logra romper este sello con una historia bastante controversial de Green Arrow, Flecha Verde y Linterna Verde. Los dos verdes no se unen, que en ese momento Flecha Verde tenía un pequeño como Robin que se llamaba Speedy. La historia te cuenta cómo Speedy se vuelve adicto a la heroína. Algo tan fuerte que suena, incluso hoy en día suena fuerte decirlo, sí. ¿No? Que un personaje de cómic sea adicto a la heroína. Suena fuerte hoy, imagínate en esa época. En esa época me imagino cómo habrá retumbado. Y yo creo que este es un parteaguas, porque yo creo que también hoy en día el concepto que se tiene es que DC Comics hace historias un poco más serias de lo que los hace Marvel, que está un poco más apegado a la fantasía. Pero es gracias a esto, ¿no? Gracias a estos cómics también que luego llega Watchmen, que Watchmen ya llega como para cambiar todo este rubro que se tiene de historia de cómics también. Y también son historias bastante fuertes. Pero luego, Julio, nos vamos un poquito a lo que viene siendo la actualidad. Llegamos a los héroes en el cine y en la televisión. Películas y series convierten a los superhéroes en un fenómeno global. Momentos clave como Superman en 1978, El Caballero de la Noche en 2008, Iron Man 2008 y Avengers 2012. Que yo creo que Avengers 2012 fue el punto más alto en la historia de los superhéroes en el cine. Porque fue un boom. Fue reunida todos los... Porque ya llevaban
Iron Man, con Thor, la de Hulk al final como que hubo cambios ahí en el actor, Sí. pero como que ya llevaban ese pequeño universo cinematográfico y juntaban a todos en una película. Yo me acuerdo en 2012 fue un fenómeno, o sea, yo creo que la última vez que recuerdo ver salas de cine tan llenas fue en las de Spider-Man No Way Home, que es en las que salen los 3 Hombre Araña, pero desde entonces no recordaba ver a gente tan alborotada por ir a ver la película de Avengers. Sí, es que justo creo que, como lo mencionas, fue un fenómeno totalmente global, porque además era algo que ya se estaba como construyendo de épocas atrás, ¿no? Y que DC no había podido dar el paso, que apenas había tratado de dar el paso y salió mal. Creo que por ahí en 2007 hay una película descartada de la Liga de la Justicia, que, mira, lastimosamente no se hizo. Quién sabe cómo pudo haber Siento salido. que DC se especializa más en películas individuales. En solitario, ¿verdad? Siento que no les da para... o no saben cómo formar un universo cinematográfico. Es que sí, los Chance puede cambiar con el James Gunn, Sí. que es el que está ahorita en DC, que estuvo en Marvel. Creo que eso ya puede empezar a cambiar. Que siento que ya está a punto de salir la película de Supergirl. La de Superman a mí en lo personal me gustó mucho. Veremos cómo van formando ese universo cinematográfico que va poco a poco. Yo le tengo mucha fe a DC esta vez. Yo también. Con James Gunn. Pero sí, realmente Marvel yo creo que fue un maestro. Cómo fue juntando ese universo. Además, la película de Iron Man, la primera de 2008, a mí me encantó. Sí, es muy buena también. Es muy buena. La de Thor es bastante aburrida. Sí. La de Hulk está... que luego al final como que ni es el mismo actor. Sí. Fue muy buena en lo personal. A mí me gustó muchísimo. Y ya cuando los reúnen a todos en Avengers 1 fue un... ¡wow! Sí, exactamente. Y pues sí, como lo mencionas, DC como que se intenta especializar más en películas en solitario. Ya hemos visto cómo le va cuando intenta reunir a sus héroes con la Liga de la Justicia, como andan contra Superman. Este año está intentando apostar por lo mismo con Supergirl. En octubre de este año me parece que se va a estrenar la película de Clayface, que es este villano de Batman que está hecho de barro. Cara de barro se llama en español. Están apostando también fuerte. Ese es de James Gunn, ¿no? También. No la va a dirigir James Gunn, pero me imagino que tiene alguna participación, ¿no? Igual es que del universo que está ahorita. Ahora mi pregunta es, ¿el Batman que salió hace como 4 años también incluye en este universo? No. De hecho ya se está como que estructurando ese Batman. Ya se tiene planeado una película que se llama The Brave and the Bold, y dirigida por Andy Muschietti, que Andy Muschietti es el director de las películas de It y de Flash. Una lástima, me encantaría haber visto a este Robert Pattinson y a este Batman con este nuevo universo de DC. Hubiera estado bien, La verdad es que realmente es una gran película. De hecho, antes de seguir yo con mis cosas acá que parezco nerd, ¿cuál es su película de superhéroes favorita? Yo creo que la tengo muy fácil, es Spider-Man 2 de Tobey Maguire. ¿Sí? ¿Spider-Man 2? Spider-Man 2 es con la del Doctor Octopus, me parece. La escena del tren, del Hombre Araña deteniendo el tren, yo creo que es de mis top 10 momentos de felicidad en la vida. De verdad, Spider-Man 2 me pareció una obra de arte, una caricia al alma, y sobre todo cómo manejan también, yo creo que la gente nunca lo menciona, pero cómo manejan la cuestión psicológica de Peter, que ves que en algún momento pierde sus poderes, que ya no se puede trepar por las paredes. O sea, realmente a mí me encanta Spider-Man 2. No, y yo también recuerdo muy de pequeño que me encantó esa película, y además yo creo que la aprecio ahorita más de grande, obviamente, y por ese giro que hace, ¿no? De que yo creo que el Doctor Octopus en papel son un villano muy ridículo, incluso por el nombre, y cómo le dan ese giro para que sea alguien a temer, ¿no? En la película. Aunque bueno, yo creo que de pequeño mi película favorita era indudablemente Spider-Man 1. Incluso me daba mucho miedo el Duende Verde, pero... El Duende Verde da miedo, El Duende Verde da miedo, pero ahorita si me lo preguntas en este momento, y yo creo con la cabeza en alto, diría que es de Batman de 2022, la de Robert Pattinson. Mejor que cualquiera de las de Christopher Nolan. Ándale. Sí. No te diría mejor, pero yo creo que está a la par de la segunda de Dark Knight. Es que tengo mis razones. Muy buena. Es que las escenas de acción sí dejan un poquito que deber en las de Nolan, ¿eh? Te la voy a comprar. Sí, pero bueno. Luego tenemos series como The Boys e Invincible, que cuestionan la figura del héroe tradicional. Bueno, directamente creo que en The Boys casi no vemos un héroe. Sí, es muy difícil. En los cómics sí, fíjate, había un superhéroe que se llama perdón, mi inglés. La salchicha del amor. Ok. Que es un soviético. No vamos a ahondar por qué se llama así, pero es el único héroe que te dicen como que no es realmente malo, que intenta hacer el bien. Pero estas figuras me parecen muy interesantes, David, porque parecen como que responder a la exigencia de que se están cansando de lo convencional. A mí en lo personal, The Boys para mí es la mejor serie de superhéroes de la historia. Uy, no sé yo, Para ti, ¿cuál serie de superhéroes es superior? Doom Patrol. ¿No la has visto? Te recomiendo encarecidamente verla, aunque... ¿Es la de unos perros? No, eso es Paw Patrol.
¿Y cuál es Doom Patrol? Doom Patrol es un grupo de DC Comics creado el mismo año que los X-Men. De hecho, se cree que los X-Men son una copia de Doom Patrol, que es casi lo mismo. Su jefe es un señor en silla de ruedas. Sus integrantes son personas inadaptadas socialmente. Que el mensaje justo es... De los X-Men, el mensaje es: siempre vas a encontrar un lugar donde encajar, aunque sientas que no encajes en ningún lado. Y el mensaje de Doom Patrol creo que es que no encajes está bien. A veces no encajar está bien. Y no encajar... ¿Y de qué año es esa serie más o menos? Híjole, te mentiría, creo que 2019 más o menos. Ah, caray, yo nunca supe de esa serie. Es muy buena, pasó desapercibida. Pero déjame decirte, me pasó lo mismo que con The Voice. El final me dejó mucho que deber. Y es que justo lo que pasó con Doom Patrol es que la cancelaron. Apreciaron muchísimo el final de todos los personajes. Pero el único que tuvo buen personal es Cliff Steele. Si ven la serie, por favor, acuérdense, Cliff Steele, Robot Van. Acuérdense porque lo van a extrañar mucho ya cuando termine la serie, ¿eh? Yo pensé que juré que me ibas a decir algo como Daredevil o Punisher. No pensé que me fueras a sacar. Es que yo sé que Punisher no está tan buena y Daredevil no la he visto, fíjate. Le estoy quedando de ver al mundo de los superhéroes. Daredevil yo tampoco la he visto. No te voy a decir aquí que me parece mala serie, pero no me parece mejor que The Voice. Es que The Voice, las primeras 3 temporadas me parecen muy buenas. The Voice es ese que va de más a menos. Aún así, mira, personalmente el final también me dejó a mí que de ver, pero no me pareció un final desastroso. Siento que hay series que han tenido un final 1000 veces peor. Y a mí The Voice, mi segunda serie de superhéroes favorita es justamente Invincible. Me encanta Invincible, el personaje de Mark, me encanta. Ya estoy a punto de ver la nueva temporada. Me parece una gran serie. Me encanta mucho Invincible. Le tengo muchísima fe y de verdad espero que Prime Video haga una gran y excelente adaptación, que sigan mejorando la animación, porque le tengo muchísima fe a cómo pueda terminar esto, Julio. No, mira, y lo que yo te comentaba es que es cierto algo, a pesar de que esos cómics, porque tanto Invincible como The Voice originalmente son cómics, llevan existiendo desde la época de los 2000, porque creo que The Voice sale en 2008, Invincible por ahí de 2010 más o menos. Me parece interesante que hayan existido desde esos tiempos, pero la gente no los haya volteado a ver hasta ahora. Más allá de sus series, es porque creo que están respondiendo a esta exigencia que tienen, como que se están cansando del superhéroe convencional. Sí. Como que la gente, los tiempos en los que vivimos lastimosamente, nos están haciendo creer que superhéroes como Superman no son posibles. Entonces responden a esta exigencia de, ¿y si Superman se vuelve malo? Porque tanto The Voice tiene a Homelander, que es el Superman malo. Invincible en su momento era Omni-Man, aunque ya como está avanzando la serie ya creo que queda un poquito de que Omni-Man ya es bueno, ¿no? Quiero agradecer mucho a Prime Video porque para mí lo que hizo con The Voice es de las pocas veces que se ve algo al revés. Que la adaptación cinematográfica sea mejor que la original, que sería el cómic. Casi siempre es al revés. Sí, casi nunca una película es superior al libro, al cómic o un anime al manga. En este caso, mis respetos para Prime Video. Por lo que tú me has contado, dije voy a empezar a ver un poco del cómic. No lo empecé a leer, bueno, más que nada vi unos que otros resúmenes. Me parece la serie infinitamente superior, ¿eh? A mí también. Yo que me leí el cómic completo, por diferentes razones me parece infinitamente superior la serie. Creo que una de ellas es que aborda perfectamente los temas de la actualidad. El cómic lastimosamente se queda un poquito estancado en una crítica política militar de esos años, de los años 2000, pero la crítica social que hace The Voice muy acertada a la época actual. Sí. Pero déjame decirte, Daviel, una de las cosas que te prometí casi al inicio del programa que te iba a contar es sobre los héroes del cine, porque no son solo superhéroes. ¿Qué pasa? El Instituto Americano del Film, por los 100 años que cumplía en 2003, hizo una lista de los 100 mejores héroes en la historia del cine. Sorprendentemente para nadie, ninguna lista incluye a Superman, a Batman, a Spider-Man. No hay ningún superhéroe que figure en esta lista, porque como hablábamos, lo importante es ser un héroe, ¿no? Te voy a decir el top 10 de héroes y tal vez no reconozcas a ni uno, tal vez reconozcas a uno, pero yo te voy a contar un poquito, ¿no? A ver. El número 10 fue Lawrence, de Lawrence of Arabia, de 1962. Ni idea, pibe. El número 9, George Bailey, de It's a Wonderful Life, de 1946, ¿no? Ellen Ripley, de Alien, de 1986. Ojo. De verdad, ¿no? No. Ellen Ripley yo creo que es la figura femenina heroica más grande que tiene el cine, junto con la de Terminator. Olvidé el nombre, mira, la figura heroica más grande y se me olvidó el nombre. Ok. Pero Ellen Ripley yo creo que es la figura más grande porque, bueno, James Cameron sabe hacer perfectamente personajes femeninos de ese tipo. Sí. O sabía hacer, tal vez ahorita ya la menopausia ya no lo está dejando, la andropausia ya no lo está dejando trabajar como antes. La Cameron pausa.
La Cameron pausa. El número 7 quedó Rocky Balboa. Sí. De Rocky de 1900. Yo creo que estamos de acuerdo que Rocky es un ícono heroico. Un icono en general del cine también. Sí. El número 6, Claire Starling de El silencio de los inocentes. No. De 1991. Bueno, es la película donde sale Hannibal Lecter. Bueno, tienes muy pendiente verla. No. Número 4, Rick Blaine de Casablanca de 1942. Tampoco. Número 3, James Bond de Doctor No de 1962. Bueno, James Bond sí lo topo. James Bond incluso ha trascendido a lo largo. Yo creo que de los que voy a contar aquí, el número 3 y el número 2 sorprendentemente son los que han trascendido a lo largo de la historia. Yo creo que más que Rocky, más que Ellen Ripley. Y sí, ¿no? Increíblemente más que el número 1, porque el número 1 yo creo que hasta pasa desapercibido, es muy desconocido. Pero vamos con el número 2, Indiana Jones de El Arca Perdida. Sí, mi de papá, 1981. Exactamente. Como te has dado cuenta, ninguno de estos personajes tiene habilidades superheroicas, no tiene poderes, no puede dar Bueno, a puñetazos. Indiana Jones le he visto que le disparan 200 veces y no da ni una, ¿eh? Yo creo que si tiene algún poder es telequinesis o intangibilidad, porque... O suerte. Oye, es que se enfrentó a los nazis y a los soviéticos y ninguno le dio una bala de hermano, o sea... Su poder es la suerte, tal vez, ¿eh? Eso es su poder. Sí. No, me parece impresionante cómo estos quedan marcados como los héroes más grandes de la historia del cine, pero es que el número 1 no puede ser de otra forma. Uy, déjame adivinar. Adivina. ¿Es muy famoso o no? No. Ok. ¿Sale en una saga importante? No. Uy, va a decir Anakin Skywalker. Ok, ya, suéltala. Atticus Finch de Matar a un ruiseñor de 1962, la adaptación cinematográfica del libro Matar a un ruiseñor. ¿No lo conoces? ¿Tú crees? O sea, si no veo cosas de los 80s, ¿voy a ver algo de los 60s? No. Déjenme decirles, yo creo que es una de mis películas favoritas, sin sonar pretencioso. Conocí a Atticus Finch por este top, porque estaba investigando unas cositas. Conocí a Atticus Finch por ese top hace muchos años. Vi la película Matar a un ruiseñor, me parece una de las películas más bonitas que hay. E indiscutiblemente creo que entiendes al ver la película por qué Atticus Finch está en ese top, porque él no le tiembla la mano para hacer lo correcto. Hay una escena muy buena, muy recordada en esa película, que es que hay un perro con rabia suelto en la ciudad y él es el único capaz de agarrar un rifle y dispararle en la cabeza al perro con rabia para que deje de aterrorizar la ciudad. Yo creo que ahorita se están diciendo que eso no es heroico, matar a un perrito. No. Pero justo le enseña a su hijo la lección de que no agarres este rifle, no lo dispares a menos que sea estrictamente necesario, como es que un perro está aterrorizando la ciudad. Ok. La película también trata, a grandes rasgos, él es un abogado que va a defender a un hombre negro de que está siendo acusado por violar a la hija de un granjero. Que sabes que en esas épocas el racismo estaba a flor de piel. Entonces una figura que es un hombre blanco heterosexual en los 60s, una figura tan respetada como lo es un abogado de ese calibre, agarrar un caso de defender a un hombre negro es muy impresionante, ¿no? No quiero dar más detalles porque sería un spoiler de cualquier tipo. Les digo que es mi cinéfilo de confianza, luego me dice que no. No soy, pero sí les recomiendo profundamente esa película, definitivamente de mis favoritas. Y cómo no, Daviel, porque tenemos un poquito de tiempo. Quiero decirte también el top 3 de villanos, ya un poquito más relajado, tal vez. En próximos programas podemos abundar en el top 10 completamente. Ok. ¿Por qué? Porque estos sí son muy conocidos. El número 3, si es alguien que tú conoces, ¿quién crees que es? Uy, sí, lo topo. El Darth Vader. Exactamente. Darth Vader número 3 de El Imperio Contraataca. El número 2, creo que no lo conoces, pero es una película que también te recomiendo. No me subestimes. A lo mejor sí lo conozco. No, porque es una película de los 60. Ah, no. Norman Bates de Psycho. No. De Psicosis. Aquí se llama Psicosis, la primera gran película de terror de la historia, yo creo. ¿Y el número 1? El número 1 es Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes, ya anteriormente mencionado. Me quedo con Darth Vader. Esos tres son muy reconocidos, fíjate. Y bueno, fíjate que como dato curioso, en la lista de los héroes, de los 50, el primer superhéroe de cómics que aparece, Superman, hasta el puesto número 26. Con sus adaptaciones cinematográficas le alcanzó apenas hasta el puesto 26, mientras que Batman aparece hasta el puesto 46. Esto te da una idea de que el American Film Institute está pensando más que en héroes cinematográficos que en superhéroes, ¿no? Y pues sí, Indiana Jones por primera vez le gana a Superman y pues bueno, Batman suele provocar discusiones otra vez, ¿no? Estando tan abajo. Como siempre, el poder de derrocar a nazis y a soviéticos, impresionante. Sí, claro. Pero luego, Julio, ¿quiénes son los héroes de hoy, Julio? Los héroes de hoy actualmente también se consideran héroes a los médicos, bomberos, maestros, incluso militares, policías, personas comunes que ayudan a los demás. Y para mí cada época
crea los héroes que necesita y los representan en los ideales de la sociedad. Si los romanos necesitaban una figura, un héroe que era superpoderoso y un conquistador para seguir conquistando, lo creaban. Si los griegos y los troyanos necesitaban a sus dioses y, bueno, en este caso sus semidioses con sus héroes para conquistar, los creaban. O sea, yo creo que cada época va creando los héroes que necesita. La Gran Depresión creó a Superman, una figura que necesitaban los niños. El Hombre Araña es una figura que representa muchísimo a los adolescentes y adultos jóvenes. O sea, para mí cada época, cada contexto es distinto y crea los héroes que necesitan. Desde Gigaldés hasta Spider-Man, los héroes han cambiado de apariencia, pero siguen inspirando a personas a enfrentar la adversidad y a hacer el bien, Julio. Exactamente, qué bueno que dices estas bonitas palabras de que cada época crea el héroe que necesita. Es muy cierto. De hecho, me encanta pensar que varios de las personas que están allá afuera, como bomberos, médicos, oficiales, que obviamente merecen el reconocimiento y merecen la mención en este programa, están inspiradas o fueron inspiradas en algún momento por alguno de estos héroes que hemos mencionado, tal vez por algún superhéroe, no sabemos. El terremoto del año 2019... nos dejó esta gran lección de que también las personas pueden ser héroes. Nos dejó una lección de que todos somos héroes. Todos somos héroes exactamente en el momento correcto, al hacer las decisiones correctas. No necesitábamos superpoderes, y tampoco necesitamos superhéroes, ¿no? Porque nosotros podemos hacer lo correcto si lo decimos. Además, bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que con esto es bonito poder cerrar el programa con esas palabras. Y nada más que decir, David, ¿algo que quieras agregar? Sería todo de mi parte, Julio. Pues muy bien, nos vemos en la siguiente emisión de Enlace UNILA. Este fui yo, Julio López, con este bonito programa, ¿no? Que tanto me gustó hacer, mi compañero David Figueroa. Con esto nos despedimos, nos vemos en la siguiente transmisión. Chao. Un placer.